Me negué a cancelar mi programa de formación en BAC solo para llevar a mi hermano a la casa de su novia. Mi padre me estampó contra la pared y espetó que su futuro importaba y el mío nunca lo había hecho. Así que me fui y el karma hizo el resto. Hola Reddit, hace 3 años me fui de mi familia. El mes pasado mi padre finalmente fue sentenciado. Abróchense el cinturón y agarren sus snacks porque esta historia tiene un karma precioso. Me llamo Colt, tengo 26 años, vivo en Midland, Texas, que es exactamente tan glamuroso como suena, tierra de petróleo, plano como un panqueque, caluroso durante 9 meses al año y lleno de gente que o se hizo rica de golpe o está moliéndose en el polvo tratando de sobrevivir. Adivinen en qué categoría caí yo. En ese momento todavía vivía en la casa de mis padres, no porque quisiera, créanme, habría preferido dormir en una unidad de almacenamiento detrás del Walmart, pero después de la secundaria estuve rebotando entre trabajos de almacén y de reparto tratando de ahorrar lo suficiente para irme mientras pagaba $350 al mes de renta a mis propios padres. Sí, leyeron bien, me cobraron renta desde el día en que cumplí 18, feliz cumpleaños hijo, aquí está tu factura, el pastel es extra. Mi hermano menor Beston, de 22 años, nunca había pagado ni un centavo, tampoco había trabajado en un empleo real. Estaba en su 4.º año de una carrera de negocios de 2 años en el colegio comunitario y de alguna manera seguía en la nómina familiar, conduciendo una camioneta que costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 2 años combinados. Nuestros padres lo llamaban emprendedor, yo lo llamaba un gorrón profesional con una sonrisa bonita, pero ¿qué sabré yo? El favoritismo no era sutil. Cuando Beston necesitaba dinero para gastar, aparecía de la nada. Cuando yo necesitaba ayuda con literalmente cualquier cosa, siempre había una razón por la que no podía suceder, mes apretado, gasto inesperado. La camioneta necesita reparaciones, ¿lo entiendes Colt? Tú eres el responsable. Responsable es código para el que no tenemos que preocuparnos porque se las arreglará solo mientras nos enfocamos en el niño que no puede atarse los zapatos sin supervisión. Lo entendía perfectamente, entendía que yo era el caballo de carga de la familia, el que solo recibía reconocimiento cuando algo necesitaba ser levantado, arreglado o cubierto. Un ejemplo claro, mi caja de herramientas. Pasé años comprando herramientas pieza por pieza con cheques de almacén, Beston las tomaba prestadas constantemente, nunca preguntaba, solo agarraba lo que necesitaba y dejaba el resto tirado por el garaje. La mitad regresaba rota o no regresaba en absoluto y cuando me quejé mi madre me dijo que dejara de ser egoísta, la familia comparte, curioso cómo compartir solo iba en una dirección. Luego tuve un golpe de suerte, Garrett Mechanical, una de las empresas de BAC más grandes de la cuenca del Pérmico, estaba aceptando solicitudes para aprendices, algo real, formación pagada, certificaciones y una verdadera escalera hasta oficial, el tipo de oportunidad que realmente podía convertirse en una carrera en lugar de solo otro trabajo que pagaba el mínimo y no llevaba a ninguna parte. Pasé 2 semanas en esa solicitud, conseguí una referencia de mi supervisor del almacén, un tipo llamado Dale que había estado en los oficios durante 30 años antes de que su espalda se rindiera. Dale era buena gente, me dijo exactamente qué decir, cómo presentarme, qué preguntas esperar. Incluso me prestó su camioneta para ir a la entrevista ya que mi propio vehículo se mantenía unido por óxido y cinta adhesiva. La noche anterior a la entrevista estaba en la cocina planchando mi única camisa decente de botones cuando escuché a mis padres hablando en la sala. No estaba tratando de espiar, pero el sonido se propaga en una casa de una sola planta. Beston necesita otros 800 para este semestre, cuotas de inscripción o algo así, no. Cubrimos eso ya el mes pasado, lo hicimos, hubo algunos costos extra, claro, yo había visto los costos extra de Beston, nuevo equipo de videojuegos, viajes de fin de semana con su novia, el tipo de gastos que aparecían cada vez que su cuenta bancaria bajaba, lo cual era básicamente siempre, pero aquí viene la parte que realmente me golpeó, la respuesta de mi madre, está bien, sacaremos del fondo educativo. Me quedé allí sosteniendo la plancha caliente sintiendo como si alguien acabara de decirme que el cielo era verde, y yo había sido informado desde que tenía 16 años de que no había dinero para mi educación, por eso no fui a la universidad, por eso estuve matándome en trabajo sin salida mientras Beston flotaba por la vida en una nube de subsidios parentals, por eso yo tenía 26 años y todavía vivía en una casa donde pagaba renta para dormir en el dormitorio más pequeño. Sí había un fondo educativo, simplemente no era para mí. Terminé de planchar mi camisa en silencio, me fui a la cama y me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana haciendo cuentas que debería haber hecho años antes, cada vez que me dijeron que no, cada oportunidad que vi pasar porque no podíamos permitirla, cada sacrificio que hice mientras mi hermano recogía trofeos de participación solo por existir. La entrevista ya no era solo una oportunidad, era la prueba de que podía construir algo sin ellos y aparentemente eso asustó muchísimo a alguien. La mañana llegó demasiado rápido, estaba despierto a las 6, duchado y vestido, repasando escenarios de entrevista en mi cabeza mientras trataba de comer una tostada sin llenar de migas mi camisa. El aprendizaje comenzaba en 800 a la semana durante la formación con un aumento a 12 una vez que pasaras tu primera certificación, beneficios, estabilidad, un futuro que no implicara preguntarme si mi camioneta arrancaría o si el motor finalmente se rendiría y me dejaría varado al costado de la autopista 20.
Beston salió de la cama alrededor de las 9:30, la mayoría de los días no aparecía hasta el mediodía, llevaba pantalones cortos de baloncesto y una camiseta que probablemente costaba más que todo mi conjunto. Se sirvió un tazón de cereal, el caro, orgánico, que mis padres compraban específicamente para él porque el cereal normal aparentemente no era lo suficientemente bueno para él. Se sentó en la mesa de la cocina desplazándose por su teléfono como si el mundo le debiera entretenimiento. Oye, necesito que me lleves a casa de Canary. Canary era su novia, vivía a unos 20 minutos fuera del pueblo en la propiedad de su familia, buena chica, demasiado buena para él, pero eso no es asunto mío. Miré mi reloj, mi entrevista era a las 11 y tenía que salir a las 10 para asegurarme un margen de tiempo, porque no te presentas a una posible oportunidad de carrera llegando acelerado y sudando por haberlo dejado para el último momento, las primeras impresiones importan y llegar alterado les dice que no sabes manejar tu tiempo. Tengo una entrevista a las 11, ni siquiera levantó la vista del teléfono, entonces reprograma lo de Canary, ella y yo tenemos planes. He estado esperando 3 meses esta entrevista y yo he estado esperando ver a mi novia, toma el autobús o algo así, no sé. Le dije que no y esa fue, al parecer, la respuesta equivocada. Beston no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra, especialmente no de mí, toda su vida había estado construida alrededor de la suposición de que los demás se acomodarían a él. Salió de la cocina sin decir otra palabra y lo escuché hablar con mi madre en el pasillo con el tono prepotente de alguien a quien nunca le habían dicho que no en su vida y que no sabía cómo manejarlo. En menos de 5 minutos ella apareció en la puerta, brazos cruzados, el rostro fijo en esa expresión de decepción que había perfeccionado a lo largo de los años. Colt, ¿por qué no puedes ayudar a tu hermano solo esta vez, como si no hubiera pasado los últimos 26 años siendo la ayuda gratuita de la familia, como si no hubiera reorganizado mi horario, sacrificado mis planes y doblado la espalda 1000 veces para que el niño dorado pudiera hacer lo que quisiera? Sabes lo importante que Canary es para él, y esta entrevista es importante para mí, porque lo suyo gana automáticamente, porque la familia se apoya entre sí. Colt, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me apoyó a mí? No tuvo respuesta, solo apretó los labios y me lanzó esa mirada que decía que yo estaba siendo difícil a propósito. Me mantuve firme, le dije que iba a esa entrevista pasara lo que pasara. Beston podía arreglar su propio transporte como un adulto o esperar hasta que alguien más estuviera disponible. Entonces mi padre llegó a casa temprano, supuestamente había estado en un sitio de trabajo al otro lado del pueblo, pero volvió antes de las 10, lo que significaba que mi madre lo había llamado. Me encontró en mi habitación haciendo una revisión final de mis documentos, tenía mi solicitud impresa, una copia de mis certificaciones, la carta de referencia de Dale, todo organizado en una carpeta, listo para mostrarles que iba en serio. Tu madre dice que te niegas a ayudar a tu hermano, tengo una entrevista en 1 hora, una importante, Beston también tiene compromisos. Lo miré, tratando de ver si había alguna autoconciencia allí, algún reconocimiento de lo absurdo que era ese comentario, no encontré nada, solo la misma certeza plana que siempre había tenido, la creencia de que lo que él decidiera era automáticamente correcto. Conducir hasta la casa de su novia no es un compromiso, es una comodidad. Discutimos, sacó los grandes éxitos, desagradecido, egoísta, te crees mucho, cometí el error de mencionar el fondo educativo que había escuchado que discutían, el que aparentemente existía para Beston pero había sido una historia de fantasmas toda mi vida, el que supuestamente no podía ayudarme con la escuela técnica pero sí podía cubrir el 4º año de Beston en el colegio comunitario. Algo cambió en su expresión. ¿Recuerdas ese examen de certificación de hace 2 años, cuando se averió tu camioneta? Lo recordé, había quedado devastado, sentado al costado de la carretera durante 3 horas esperando una grúa mientras mi teléfono se apagaba, viendo pasar la hora de mi cita. Llamé al centro de exámenes más tarde desde el teléfono de Dale, intenté reprogramar pero ya habían dado mi lugar, la cuota de inscripción no era reembolsable y me atrasó $400 que no tenía. Las bombas de combustible son muy fáciles de desconectar y muy fáciles de volver a conectar también, una vez que ya no te necesitan. Las palabras se asentaron lentamente, había saboteado mi camioneta, mi propio padre había destruido deliberadamente mi oportunidad de obtener una certificación para que Beston pudiera irse de fiesta con sus amigos a una casa en el lago. La familia es lo primero, Colt, ¿cuándo vas a aprender eso? Algo se volvió muy silencioso dentro de mí, como claridad, del tipo que llega cuando llevas años mirando un rompecabezas y de repente todas las piezas encajan. Le dije que iba a mi entrevista y me moví hacia la puerta, entonces me agarró de la camisa y me presentó a la pared. Mi madre apareció en el pasillo, se cubrió la boca pero no se movió, no dijo nada, no hizo absolutamente nada para detenerlo. Beston estaba detrás de ella con esa expresioncita de suficiencia, brazos cruzados, mirando como si estuviera disfrutando del espectáculo. Empujé las manos de mi padre, lo miré durante un largo momento, memoricé su rostro, la satisfacción en sus ojos, la completa ausencia de arrepentimiento. Mi madre finalmente encontró su voz. Colt, él no quiso decir eso, sí que lo hizo. Recogí mi carpeta de documentos de donde había caído y salí por la puerta principal.
Llegué al estacionamiento de una gasolinera a unas 3 millas de la casa de mis padres antes de que mi mano empezara a temblar. La adrenalina se estaba disipando, reemplazada por esta mezcla extraña de ira y algo que quizá era alivio, como si hubiera estado esperando permiso para irme y mi padre finalmente me lo hubiera dado de la manera más retorcida posible. El espejo del baño mostraba una marca roja floreciendo a lo largo de mi pómulo donde había golpeado la pared, mi camisa estaba arrugada donde me había agarrado. Tenía unos 40 minutos para recomponerme y presentarme a la entrevista más importante de mi vida. Saqué mi teléfono, tomé una foto de mi cara y se la envié a Dale con una sola línea: si algo me pasa, fue mi padre. Luego hice lo que pude, me eché agua en la cara, volví a meter la camisa dentro del pantalón, pasé los dedos mojados por mi cabello, la marca en mi cara se estaba oscureciendo minuto a minuto, camino a un bonito moretón morado que sería imposible de ocultar o explicar. No iba a ocultarlo, no iba a inventar una historia sobre haberme golpeado con una puerta o haberme tropezado con algo. Si preguntaban diría la verdad, y si eso me costaba la oportunidad, al menos sabría con qué tipo de empresa estaba tratando. Garrett Mechanical tenía su sede en un edificio de metal corrugado en el lado este del pueblo, práctico, construido para sobrevivir al clima del oeste de Texas. Llegué 12 minutos antes, me registré con una recepcionista que miró mi cara con preocupación y esperó. El hombre que salió a buscarme era un tipo de pecho ancho, de unos 50 años, con un apretón de manos como una prensa. Se presentó como Red Thornton, gerente de operaciones. Llevaba en la empresa desde que tenía 19 años y había subido desde aprendiz hasta dirigirlo todo. Lo primero que notó fue el moretón, imposible de pasar por alto a esas alturas. Mañana dura. Podría haber mentido, pero ya estaba cansado de fingir. Mi padre me lanzó contra una pared porque no quise cancelar esta entrevista para llevar a mi hermano a la casa de su novia. Las cejas de Ray se alzaron, se quedó callado un momento y luego asintió. ¿Cuánta distancia condujiste para llegar aquí después de eso? Unas 10 millas, paré en una gasolinera para arreglarme la camisa. Hizo un sonido a medio camino entre un gruñido y una risa. Vamos, pasa atrás y hablemos. La entrevista fue bien. Ray me preguntó sobre mi experiencia, mis objetivos, por qué quería entrar específicamente en BAC. Le dije la verdad, llevaba años dejándome la piel en trabajos que no llevaban a ninguna parte, viendo pasar oportunidades porque no podía pagarlas o no tenía los contactos. Quería construir algo real, algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme. ¿Por qué BAC? Porque no simplemente otro trabajo de almacén, porque los trabajos de almacén no llevan a ningún lado. He visto a tipos hacerlo durante 20 años y terminar exactamente donde empezaron. Quiero construir algo de verdad. La mayoría de los chicos de tu edad solo quieren el sueldo, no quieren oír sobre el esfuerzo. Yo he estado esforzándome toda mi vida, más vale hacerlo hacia algo que importe. Me contó su propio camino. Empezó como ayudante a los 19, aprendió el oficio desde cero y con el tiempo compró una parte de la empresa como socio. Dijo que había visto pasar a muchos chicos por el programa de aprendizaje y que los que lo lograban no siempre eran los más listos ni los más talentosos, sino los que aparecían día tras día, durante las partes duras, las aburridas y esas en las que quieres rendirte. Al final se recostó en la silla y me miró durante un largo momento. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa, no lo había pensado. En la prisa por llegar a la entrevista había funcionado en piloto automático, ir a la entrevista y preocuparme por todo lo demás después, lidiar con las consecuencias cuando tocara. Admití que no estaba seguro, quizá encontrar un motel o algo así y ver cómo arreglarme. Ray sacó su teléfono e hizo una llamada, habló con alguien llamado Chuck y preguntó si la habitación libre en su taller seguía disponible. Al parecer lo estaba. Mi amigo tiene un taller de reparación de autos en la 7ª calle, tiene una habitación encima del garaje que usa para almacenamiento, pero hay una camilla y un baño. No es gran cosa, pero es gratis y es seguro, puedes quedarte ahí mientras te organizas. No sabía qué decir, había entrado a esa entrevista esperando responder preguntas sobre mis calificaciones y en cambio alguien a quien conocía desde hacía 45 minutos me estaba ofreciendo un salvavidas. De verdad lo aprecio mucho, gracias. Se encogió de hombros. Cuidamos de los nuestros. Ahora, no puedo prometerte nada todavía. Tienes una segunda entrevista con nuestro oficial principal el jueves, luego un recorrido por el taller y después el papeleo habitual y la prueba de drogas, pero suponiendo que todo vaya bien, estaríamos hablando de una fecha de inicio el próximo lunes. Le dije que estaría allí el jueves, le estreché la mano y salí de ese edificio sintiendo que quizá, solo quizá, las cosas por fin se estaban moviendo en la dirección correcta. La segunda entrevista del jueves fue bien. El oficial principal era un tipo llamado Héctor, callado y serio, que hizo preguntas prácticas sobre mi ética de trabajo y lo que sabía de sistemas mecánicos. El recorrido por el taller fue sobre todo reseñalando equipos y explicando que iba dónde. La prueba de droga salió limpia, el papeleo se archivó y para la tarde del viernes ya tenía una fecha de inicio confirmada. Chuck dirigía un taller de reparación que parecía haber estado allí desde la administración Eisenhower, pisos de concreto manchados por décadas de aceite, portones de bahía que chirriaban al abrirse, el olor permanente a aceite de motor y fundente de soldadura impregnado en cada superficie. Era un tipo compacto, de unos 60 años, con más tatuajes que piel visible y una risa que sonaba como una bisagra oxidada. Así que tú eres el chico del que habló Ray. Me miró de arriba abajo,
los ojos deteniéndose en el moretón, bonito ojo morado, a quien hiciste enfadar, a mi padre. Sí, esos son los peores. Vamos, te muestro la habitación. La habitación era exactamente como se había anunciado, una camilla que probablemente había sido excedente militar durante la guerra de Corea, un calefactor que parecía un peligro de incendio, un baño que era mayormente funcional si no te molestaba una presión de agua que pasaba de chorrito a manguera de bomberos, cajas de almacenamiento apiladas contra las paredes y una pequeña ventana que daba al callejón. Era lo mejor que había visto en mi vida. Me quedé allí esa noche, durmiendo más profundo de lo que lo había hecho en años, sin paso sobre mi cabeza, sin comentarios pasivo-agresivos en el desayuno, sin la sensación de ser un invitado en mi propia casa, solo silencio y el sonido distante del tráfico. Me desperté con alrededor de 2 docenas de mensajes de mi madre, no leí ninguno, borré la notificación sin abrir ni uno solo. A la mañana siguiente Dale me ayudó a sacar mis cosas de la casa de mis padres, lo había llamado la noche anterior, le expliqué la situación a grandes rasgos, no hizo muchas preguntas, solo dijo que pasaría a recogerme a las 7 con su camioneta y que lo manejaríamos juntos. ¿Estás seguro de esto? Una vez que te vas, ya está, he estado seguro desde hace tiempo, solo necesitaba un empujón. Asintió, a veces la familia es lo más difícil de dejar atrás, incluso cuando son ellos los que te están haciendo daño. Mi madre estaba esperando cuando llegamos, claramente esperaba que yo viniera solo y la presencia de Dale la descolocó. Es difícil hacerse la mártir cuando hay un testigo que no compra tu actuación. Colt, no necesitabas traer a nadie, somos familia, podemos hablar de esto en privado. Pasé junto a ella sin responder, Dale me siguió manteniéndose cerca pero en silencio, empacar tomó unos 20 minutos, todo lo que poseía cabía en unas pocas cajas y en una bolsa de viaje, ropa, libros, algunas herramientas que había comprado yo mismo, mi portátil, la suma total de 26 años en esa casa. Uno pensaría que sería más, pero no acumulas mucho cuando te tratan como a un huésped temporal que se quedó más de la cuenta. Estaba agarrando mis documentos importantes cuando noté que el sobre Manila había desaparecido, acta de nacimiento, tarjeta del seguro social, título de la camioneta, todo lo que necesitas para demostrar que existes a los ojos del gobierno. ¿Dónde está mi documentación? ¿El sobre que estaba en este cajón? Tu padre lo puso en un lugar seguro, te lo enviará cuando te hayas calmado. Esto es solo una fase, Colt, ya lo verás, la familia es la familia. La miré durante un largo momento y me di cuenta de que realmente creía lo que decía, que en su mente yo acabaría regresando arrastrándome y que mantendrían esos documentos como rehenes hasta que lo hiciera. Conseguiré reemplazos. Su rostro se tensó, esa no era la respuesta que esperaba que discutiera, que suplicara, que le diera algo con lo que trabajar. Beston apareció mientras cargábamos la camioneta, se apoyó en la barandilla del porche con esa expresión suficiente, brazos cruzados, mirando como si estuviera supervisando un trabajo manual por debajo de su categoría. ¿Huyendo? ¿Ese es tu gran movimiento? Cerré el portón trasero y lo miré, sentí a Dale tensarse a mi lado, listo para intervenir si hacía falta. Pasé 26 años limpiando tus desastres, cubriéndote, sacándote de apuros, se rió, ¿y ahora qué? ¿Vas a arreglártela solo? Buena suerte con eso, hermano, considera esto mi jubilación. No tuvo réplica, solo se quedó allí con la boca medio abierta mientras nos alejábamos, en el retrovisor lo vi empequeñecerse hasta ser solo una figura pequeña en un porche. El aprendizaje comenzó el lunes a las 6 de la mañana, llegando al taller con botas de trabajo y listo para aprender. Ram me emparejó con un oficial llamado Héctor, un tipo callado de unos 30 años que llevaba 15 en back y había olvidado más de lo que la mayoría de la gente aprenderá jamás. El primer día me examinó y dijo una sola cosa: vas a presentarte todos los días. Sí señor, entonces nos llevaremos bien. Héctor no era de hablar, enseñaba haciendo, esperaba que observaras y absorbieras y solo explicaba las cosas una vez. Si no estabas prestando atención, ese era tu problema. No guardaba rencor, pero tampoco te llevaba de la mano, o te mantenías al ritmo o no. Las primeras semanas fueron brutales: levantarme antes del amanecer, trabajar hasta que los músculos gritaban, estudiar para las certificaciones por la noche en el cuarto de almacenamiento de Chuck. Vivía a base de café de gasolinera y comestibles baratos, perdí unos 15 kilos, gané callos sobre callos y aprendí más sobre unidades de manejo de aire de lo que jamás pensé posible. La habitación sobre el garaje de Chuck se convirtió en mi hogar, limpié las cajas de almacenamiento, puse unas estanterías baratas y colgué una manta sobre la ventana para tener privacidad. Chuck empezó a dejarme usar el equipo del taller después de horas para trabajar en mi camioneta, enseñándome lo básico de reparación de motores a cambio de ayudarle a cerrar por las noches. Había sido marine en su día, hizo 2 misiones, regresó y construyó ese taller desde cero. Una noche, unas 3 semanas después, me entregó un sobre, dentro había un juego de llaves y el título de una vieja furgoneta de trabajo que llevaba años en una esquina de su lote. ¿Qué es esto? Las llaves de esa furgoneta de atrás, funciona bien, solo necesita algo de trabajo estético, no puedo aceptar esto, al menos déjame pagarte algo. Me hizo un gesto para que lo dejara: has estado ayudándome a cerrar todas las noches, nunca pediste nada. Considéralo un préstamo a largo plazo, regrésalo ayudando a otros algún día, cuando estés en posición de ayudar a otro chico que necesite una oportunidad.
Esa furgoneta se convirtió en mi salvavidas, transporte fiable, algo que podía usar para el trabajo, un refugio de respaldo si todo lo demás se venía abajo. Trabajé en ella cada momento libre, arreglando cosas, limpiando años de basura acumulada. Aproximadamente un mes después de haberme ido, recibí mi primer cheque real de Garrett Mechanical, $846 después de impuestos, no mucho para la mayoría, pero para mí era la prueba de que podía sobrevivir sin mi familia. Esa misma semana intenté abrir una cuenta bancaria y me rechazaron. El banco marcó mi información, dijo que tenía reportes negativos vinculados a mi número de seguro social y que no podían abrir nada internamente. Recomendaron que sacara mi informe crediticio y averiguara qué estaba pasando. Solicité un informe de crédito y lo que regresó hizo que todo lo demás pareciera un calentamiento: 3 tarjetas de crédito que nunca había solicitado, un préstamo de auto para un vehículo que nunca había visto, cuentas en tiendas donde nunca había comprado, suscripciones mensuales a servicios de los que nunca había oído hablar, una línea de crédito personal que estaba al máximo y apenas mantenida, deuda total de poco más de $32,000. Me senté en el mostrador del garaje de Chuck mirando esos números hasta que dejaron de tener sentido. 32,000, eso era más de lo que había ganado en la mayoría de los años. Eso era la diferencia entre sobrevivir y salir adelante, eso era mi futuro robado pieza por pieza mientras yo estaba demasiado ocupado sobreviviendo para darme cuenta. Los cargos contaban la historia: equipo de videojuegos que coincidía con la configuración de Beston, ropa cara, compras en gasolineras, regulares como un reloj cada pocos días, pagos mensuales de lo que parecía ser software empresarial que probablemente estaba vinculado a la empresa de mi padre, herramientas y equipos de proveedores de los que nunca había oído hablar. Incluso había una membresía de gimnasio. Nunca había pisado un gimnasio en mi vida, pero aparentemente había sido miembro. Durante 3 años. La prueba definitiva estaba enterrada en los estados de cuenta. Una de las tarjetas de crédito se había usado para un pedido en línea, unos auriculares de videojuegos que costaban $400. La confirmación de envío estaba en los documentos que Lucy me ayudó a obtener después, entregado a nombre de Beston en la dirección de mis padres, mi nombre en la tarjeta, su nombre en el paquete. Él sabía exactamente de dónde venía el dinero. La cuenta más antigua se remontaba a cuando yo tenía 19 años, llevaban 7 años haciendo esto, 7 años construyendo deuda a mi nombre, haciendo pagos mínimos para mantener las cuentas activas, usándome como su línea de crédito personal mientras me decían en la cara que la familia no podía permitirse ayudarme a salir adelante. Pensé en todas las veces que había pedido ayuda, los cursos de certificación que no pude pagar, las solicitudes a escuelas técnicas que nunca presenté porque las tarifas eran demasiado altas, los mejores apartamentos para los que no podía calificar porque no tenía historial crediticio. Resultó que sí tenía historial crediticio, solo que no era mío. Mis padres habían construido toda su frágil casa financiera de naipes sobre mi número de seguro social. Yo era la base de la que nunca me hablaron. Llevé el informe crediticio a una abogada. No podía permitirme una buena, pero había una clínica de asistencia legal en el centro que manejaba casos como el mío por tarifas reducidas. La mujer con la que me reuní, Lucy, llevaba 20 años en esto y había visto todo lo que la cuenca del Pérmico podía lanzarle. El robo de identidad familiar es más común de lo que la gente cree. Desafortunadamente también es más difícil de procesar porque las víctimas no quieren presentar cargos contra familiares. Yo no soy una de esas víctimas. Me miró durante un largo momento. Bien, entonces hablemos de tus opciones. Las opciones eran claras: podía intentar resolverlo en privado, lo que significaba enfrentar a mis padres y esperar que aceptaran la responsabilidad, poca probabilidad, o podía presentar un informe formal de robo de identidad ante la policía y las agencias de crédito, lo que iniciaría una investigación y probablemente resultaría en cargos criminales. ¿Sabes lo que pasa si vamos por la vía legal? Tu padre podría terminar en prisión, tu madre también podría enfrentar cargos, lo sé, y estás bien con eso. Tuvieron 26 años para tratarme como familia, eligieron esto en su lugar. Presenta el informe. Lucy asintió. Esperaba que dijeras eso. La investigación avanzó lentamente, semanas de papeleo, entrevistas y citaciones. Para cuando la unidad de fraudes terminó de recopilar registros habían pasado unos 4 meses, pero una vez que empezaron a unir los puntos, todo se vino abajo. El negocio de jardinería de mi padre llevaba años perdiendo dinero mientras mantenía la fachada de éxito. Había estado cubriendo el déficit mediante una combinación de fraude crediticio, ingresos no declarados y facturación creativa que cruzaba la línea hacia el robo directo a clientes. Resultó que el robo de identidad no se limitaba a mí. Los investigadores encontraron patrones similares con un par de parientes lejanos y al menos 2 ex-empleados a los que se les habían abierto cuentas a su nombre. Uno de los empleados era un tipo que había trabajado para mi padre durante unos 6 meses antes de renunciar. Llevaba años lidiando con problemas de crédito misteriosos y nunca había descubierto de dónde venían. Los investigadores conectaron esos puntos bastante rápido una vez que empezaron a mirar. Pero el robo de identidad era solo la superficie. El verdadero daño estaba en los registros comerciales. Mi padre había estado cobrando depósitos de clientes para trabajos de jardinería, a veces $10 o $15,000 para grandes contratos comerciales, y luego usaba ese dinero para cubrir gastos personales en lugar de comprar materiales. Mantenía a los clientes dando vueltas durante meses. Hacía trabajos parciales y luego desaparecía cuando empezaban a hacer preguntas.
El fiscal finalmente calculó unos $80,000 en depósitos de clientes que nunca se destinaron a trabajos reales. Encima de eso, el Servicio de Impuestos Internos se involucró. Resultó que había estado subdeclarando ingresos durante años, pagando a los trabajadores por debajo de la mesa para evitar impuestos sobre la nómina y deduciendo gastos personales como costos empresariales. Solo la deuda fiscal estaba cerca de $40,000 una vez que añadieron multas e intereses. Mi madre había estado involucrada desde el principio, su firma estaba en la mitad de los documentos, su dirección de correo electrónico estaba vinculada a las cuentas, no podía alegar ignorancia porque había estado gestionándolo todo ella misma, incluidas las cuentas a mi nombre, cada mes iniciaba sesión, hacía pagos, revisaba saldos y movía dinero. La primera consecuencia real llegó unas 6 semanas después de que presenté el informe. Un detective apareció en el sitio de trabajo de mi padre haciendo preguntas frente a sus clientes. El rumor corre estúpidamente rápido en los círculos laborales de por aquí y las noticias de una investigación se propagan aún más rápido. En menos de un mes su negocio se secó por completo, nadie quería contratar a un tipo que estaba bajo investigación por fraude. Mi madre intentó comunicarse conmigo, no respondí, lo que tuviera que decir ya lo había escuchado todo antes, las manipulaciones de culpa, las acusaciones, la historia reescrita donde ellos eran las víctimas y yo el hijo desagradecido que lo destruyó todo. Beston fue aún más predecible, apareció una tarde en el garaje de Chuck conduciendo esa costosa camioneta suya, claramente esperando algún tipo de confrontación. Yo estaba en la parte de atrás cuando escuché su voz, sé que está aquí, dile que salga y me enfrente como un hombre. Chuck lo recibió en la puerta con una llave de ruedas en una mano y una mirada que decía que sabía exactamente cómo usarla y que no le importaría demostrarlo. ¿Vas a querer subirte de nuevo a esa camioneta bonita y largarte, o qué? ¿Vas a golpearme? Voy a demandar a todo este lugar hasta dejarlo en el suelo, hijo. He estado en suficientes situaciones malas como para saber que no quieres esta, sal de mi propiedad. Beston se fue derrapando del estacionamiento como un adolescente intentando verse duro. Chuck lo observó irse y luego se volvió hacia mí, tu hermano parece todo un ganador. Ray me apartó después del trabajo unos días más tarde, había oído sobre la situación a través del chisme del pueblo pequeño, la noticia ya había corrido de que el nuevo aprendiz era el que había denunciado a su propia familia. ¿Estás aguantando bien, trabajando en ello? Asintió, los asuntos familiares siempre son los más duros, pero hiciste lo correcto, la gente que roba a su propio hijo no se detiene hasta que alguien los detiene, simplemente encuentran nuevas víctimas. Las consecuencias fueron un desastre. A mi padre lo acusaron de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y evasión fiscal. El fiscal tenía pruebas suficientes para enterrarlo y, una vez que se expuso el rastro de papel, finalmente aceptó un acuerdo en lugar de ser destruido en un juicio. La audiencia de sentencia llegó unos 8 meses después de que aceptara el acuerdo. Lucy me había preparado para lo que debía esperar, me explicó el proceso y me ayudó a entender que me preguntarían, pero verlo desarrollarse en persona fue diferente, más duro de lo que pensé. Mi madre llorando en el estrado como si ella fuera la víctima, hablando de lo difíciles que habían sido sus vidas, hizo contacto visual conmigo exactamente una vez y no vi nada que pareciera arrepentimiento. Beston se negó a hablar, sentado en la sala, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar, revisando ocasionalmente su teléfono hasta que el juez le ordenó guardarlo. El abogado de mi padre probó todos los ángulos para conseguir una sentencia más leve, pintándome como un hijo vengativo con rencor, sugiriendo que los delitos estaban exagerados, insinuando que yo era mentalmente inestable, pero nada de eso movió al juez, la documentación era demasiado sólida, el patrón demasiado obvio para ignorarlo. Di una declaración de impacto como víctima, dije la verdad, cada oportunidad oculta, cada sabotaje, cada dólar que robaron mientras me decían a la cara que la familia no podía permitirse ayudarme. El fiscal tenía documentación de todo, registros bancarios, estados de cuenta, la línea de tiempo de las compras, solicitudes de tarjetas de crédito con firmas falsificadas, correos electrónicos entre mis padres discutiendo cómo manejar las cuentas sin que yo me enterara y esa confirmación de envío con el nombre de Beston en el paquete, pagado con una tarjeta a mi nombre. Esa sí provocó una reacción en la sala. El total final fue horrible, $32,000 solo a mi nombre, más otros 15,000 entre las demás víctimas cuando ampliaron el alcance, 80,000 en depósitos de clientes robados y 40,000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Mi padre había creado un agujero de casi $170,000 usando el dinero y la confianza de otras personas, y ahora tocaba pagar. A mi padre le dieron 4 años de prisión estatal, mi madre recibió libertad condicional y servicio comunitario, además de una orden judicial para devolver las deudas que habían acumulado a mi nombre, restitución a partir de activos, lo que significó la casa. Mientras se lo llevaban, mi padre me miró por última vez, feliz ahora, destruiste a esta familia, no parpadeé, no, tú lo hiciste, yo solo dejé de ayudarte a ocultarlo. La casa fue obligada a venderse para cubrir lo que debían y cuando mi madre no pudo mantener nada por su cuenta, la ejecución hipotecaria siguió unos meses después, el lugar donde crecí desapareció para pagar el daño que habían causado.
Beston de algún modo evitó cargos directos, había sido lo suficientemente cuidadoso o lo suficientemente afortunado como para no tener su nombre en nada directamente incriminatorio, pero su vida fácil se acabó, no más subsidios parentals, no más fondo educativo, no más camioneta cara, que fue embargada cuando dejaron de hacerse los pagos, porque resultó que esos pagos venían de las cuentas fraudulentas. Lo último que supe es que trabajaba en una gasolinera y vivía con la familia de Canary, lo cual estoy seguro era exactamente el futuro que siempre había imaginado para sí mismo, muy emprendedor. La parte del dinero tardó más en resolverse, las cuentas fraudulentas se cerraron, las deudas se disputaron, mi informe crediticio se fue limpiando pieza por pieza a lo largo de aproximadamente un año. No fue rápido ni fácil, pasé horas al teléfono con las agencias de crédito, llené suficiente papeleo como para construir una casa pequeña y aprendí más sobre el proceso de disputas de lo que cualquiera debería tener que aprender, pero al final mi puntaje volvió a algo funcional. Me quedé en el lugar de Chuck durante unos 8 meses antes de encontrar un estudio propio, pequeño y barato, pero era mío, pagado con dinero que yo había ganado. El aprendizaje condujo a un puesto real, la certificación de oficial llegó después de unos 2 años de esfuerzo constante entre cursos, exámenes y horas prácticas, me ascendió a jefe de cuadrilla poco después, lo que significó un aumento y responsabilidad real, y gente que acudía a mí en busca de respuestas. Héctor me dio un asentimiento cuando escuchó la noticia, lo que viniendo de él era básicamente una ovación de pie. Dale y yo seguimos muy unidos, vino a mi ceremonia de certificación, se quedó atrás junto a Chuck, ambos con cara de tíos orgullosos en una graduación. Luego fuimos a cenar a un camión de tacos que Dale juraba que era el mejor de la cuenca del Pérmico, y no se equivocaba, las mejores carnitas que he probado, servidas en platos de papel en un estacionamiento. Chuck finalmente me vendió esa furgoneta de trabajo de manera definitiva, se negó a aceptar el precio completo, dijo que ya la había pagado con trabajo y sudor por todas las noches que ayudé a cerrar el taller. Todavía la conduzco, sigue funcionando bien y probablemente me sobreviva a este ritmo. Mi madre se puso en contacto una vez, aproximadamente un año después de que todo se resolviera, una carta escrita a mano llena de ese tipo de lenguaje que suena a disculpa pero que nunca admite nada realmente, mucho de nunca quisimos que las cosas terminaran así y espero que puedas encontrarlo en tu corazón. La leí una vez y luego la tiré a la basura, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Nunca volví a saber directamente de mi padre, probablemente para bien, no sé qué le diría de todos modos, tal vez nada, tal vez simplemente alejarme, igual que hice aquella mañana cuando dejó clara su posición. Su futuro importa, el tuyo nunca importó. Lo curioso es que tenía razón, para él mi futuro nunca importó, yo solo era un recurso que se podía usar, una herramienta conveniente para construir la vida que quería para él y para su hijo favorito, pero eso dejó de ser su decisión en el momento en que crucé esa puerta. Si estás leyendo esto y algo te resulta familiar, quiero que sepas que alejarse no es rendirse, a veces es la única manera de empezar a vivir de verdad. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre quedarte en una situación tóxica o liberarte? ¿Qué fue lo que finalmente te empujó a tomar esa decisión? Deja tus historias en los comentarios, quiero leerlas. Si te gustó este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. Mis padres insultaron las vacaciones de Navidad que les regalé, dijeron que todavía les debía cosas y llamaron a mi hermana, la que supuestamente nos mantenía unidos. Mi tía grabó todo. Dejé que llegaran al aeropuerto, cancelé todas las reservas y observé cómo sus facturas, teléfonos y estatus social se desmoronaban. All alright, mi familia me usó como un banco hasta que finalmente dije basta y les corté el apoyo, pero ellos no habían terminado, causaron daños antes de que todo explotara. Así es como empezó. Mi nombre es Rafael, tengo 31 años, trabajo en gestión de operaciones y vivo solo en un apartamento tranquilo al que realmente me gusta volver. En el trabajo me conocen como el tipo que no endulza nada. Mi familia, en cambio, solía llamar a eso actitud. Tuvimos una larga pausa sin contacto, años en realidad, hasta que volvieron a comunicarse. No esperaba nada de ellos y desde luego no creía deberles ningún regreso emocional. Se acercaron de esa forma que la gente usa durante las fiestas, como si el calendario diera la vuelta y de repente recordaran que existes. Mamá lo presentó como temporada navideña, como si la reconciliación fuera una decoración que cuelgas cuando hay visitas. La primera cena después de reconectar se sintió como entrar en una habitación vieja que no había sido limpiada, solo reorganizada. Mi padre, Martin, abrió con seamos razonables, Rafael, que era su calentamiento clásico antes de explicar por qué tenía razón sobre algo. Yo ni siquiera había hablado. Seguía siendo el mismo juez estricto y autoproclamado del universo. Le gustaba jugar al abogado del diablo, excepto que nunca jugaba, simplemente elegía el lado que no era el mío. Mi madre, María, entró con un abrazo que se sintió como una pose para una foto y lanzó de inmediato que era bueno para la gente ver a la familia unida. No tuvo que decir la parte silenciosa, fotos de Navidad, llamadas de Navidad, publicaciones de Navidad, unidad familiar presentada por luces festivas y memoria selectiva. Cecilia, mi hermana menor, ni siquiera fingió.
Me lanzó una mirada rápida y luego preguntó de inmediato si todavía tenía la buena cuenta de streaming con el usuario y contraseña que solía usar. Sin hola, sin cómo has estado. No esperaba nada de ella de todos modos. Siempre había sido alérgica a la palabra responsabilidad, pero la atención la inhalaba como oxígeno. Al final de la cena, de alguna manera me habían colocado como la pieza faltante en su exhibición de familia perfecta. Seguí el juego por conveniencia, no por sentimiento. Es más fácil asentir que empezar una guerra con 3 personas que creen que el volumen equivale a lógica. El tema del dinero empezó pequeño. Martin mencionó que su factura eléctrica había subido de repente, lo cual era gracioso considerando que María tenía la casa iluminada como una pista de aterrizaje. María siguió con que solo sería hasta que las cosas se estabilizaran, es Navidad. Cecilia añadió que si podía agregar su teléfono también, porque el suyo se cortaba y lo necesitaba para cosas navideñas. Lo dijeron como si estuvieran informando el clima. Lo cubrí porque no tenía ganas de escuchar los discursos en capas que seguirían si no lo hacía. No fue una decisión emocional profunda, simplemente era más sencillo. Me agradecieron como la gente agradece al clima, brevemente y como si hubiera pasado de todas formas. Y cuanto más cubría, más pequeño lo describían ante los demás. María incluso tenía una frase para eso, espíritu navideño, como si mi cuenta bancaria tuviera que brillar a voluntad. Luego vino el tropiezo de la hipoteca, que aparentemente no estaba relacionado con el aumento eléctrico, los problemas del coche o la lavadora rota. Transferí dinero otra vez. María me envió un mensaje largo sobre lo orgullosa que estaba de verme finalmente asumir un rol familiar responsable. Claro, porque nada grita responsabilidad como ser tratado como una tarjeta de débito con piernas. Martín añadía sus pequeñas notas. Como siempre fuiste el de voluntad fuerte, esta es una buena forma de equilibrar las cosas. Equilibrar, una palabra interesante para un hombre que nunca levantó nada más pesado que una opinión. Cecilia ni siquiera se molestaba en adornarlo. Me escribía cosas como mi tarjeta fue rechazada otra vez, ¿puedes arreglarlo? Sin por favor, sin contexto, solo la expectativa de que el mundo se doblara a su alrededor. Cubrí su plan de teléfono, sus suscripciones e incluso algunos cargos aleatorios que ella encogía de hombros calificándolos como urgentes. No me molesté en investigar qué significaba urgente. Cuanto más pagaba, menos pedían literalmente. Dejaron de formular las cosas como solicitudes y empezaron a formularlas como actualizaciones. La factura del gas vence el viernes. El teléfono de tu hermana se suspenderá esta noche. La cuota de la asociación fue más alta este mes. Ni un solo signo de interrogación a la vista. Natalie, mi tía, se dio cuenta del patrón antes de que yo lo admitiera conmigo mismo. Me apartó una tarde cuando la visité. Siempre ha sido la tranquila, la única persona de la familia que no usa la emoción como arma. Rafa, dijo suavemente, se están apoyando demasiado en ti, demasiado rápido, no dejes que te arrastren a viejos hábitos. Me reí con un sarcástico relájate, Nat, ya no tengo 16 años, pero su expresión no cambió. Era la misma mirada que solía darme cuando sabía que yo fingía que todo estaba bien. Debería haberla escuchado, pero mantener la paz era más fácil en ese momento. Pagar una factura tomaba 10 segundos. Discutir con 3 personas que creían que yo había nacido endeudado con ellos podía tomar horas, así que elegí el silencio. Y ellos tomaron mi silencio como consentimiento. Mirando atrás, ese fue el momento en que la trampa se cerró, no porque me engañaran, sino porque lo permití, no por debilidad, sino por conveniencia. Y la conveniencia tiene una forma de convertirse en obligación antes de que te des cuenta de que el suelo se ha estado moviendo bajo tus pies todo el tiempo. Aún no lo sabía, pero estaba financiando mi propia caída, una transferencia a la vez, y ellos se estaban volviendo demasiado cómodos con eso. La idea de reservar un viaje a Europa para mi familia sonaba lo suficientemente simple cuando solo era una idea. Elegí diciembre a propósito, mercados navideños, luces, aire frío, el tipo de viaje que prácticamente se vende solo. Pensé que el ambiente festivo podría suavizarlos. No lo hizo, solo les dio más accesorios por los que pelear. En el segundo en que el itinerario llegó al chat grupal, se convirtió en un circo. María llamó en cuestión de minutos. Rafael, cariño, este hotel es bonito, pero no es del que la gente suele hablar. Gente, como le pregunté. Ya sabes, gente, traducción, sus amigas y primos que juzgan todo como si fuera un deporte. Tiene 5 estrellas, dije. Sobrevivirán. No se trata de sobrevivir, respondió, se trata de la presentación, ¿entiendes? La gente toma fotos en el vestíbulo. Fotos de Navidad. El árbol tiene que verse caro. Parpadeé. Vas a ir a Europa y tu prioridad es el árbol del vestíbulo del hotel. No es solo un árbol, dijo ofendida, es el recuerdo. Suspiró como si yo hubiera arruinado personalmente su legado. Luego Martin llamó. Rafael, revisé los vuelos, ¿por qué elegiste estos? Porque son buenos vuelos.
Él hizo ese sonido pensativo que usa antes de dar un sermón y dijo que estaba gastando demasiado, que era irresponsable, que el dinero no arregla todo. Yo respondí que yo lo estaba pagando. Precisamente por eso estoy preocupado, dijo, eres impulsivo, siempre lo has sido, claro, porque planear un viaje durante meses es impulsivo. Entonces Cecilia se unió al espectáculo dejando caer un mensaje en el chat, mejoré mi asiento a clase ejecutiva, no te pongas raro. La llamé y le dije que había mejorado sin preguntarme. Ella se rió, tú estás pagando, Rafa, ¿cuál es la diferencia? Necesito espacio, soy la social, si alguien me graba viéndome cansada eso no queda bien, estás volando al extranjero, nadie te conoce, nunca se sabe, dijo con la voz chorreando actitud. Durante la semana encontraron nuevas cosas de las que quejarse. A diario María me enviaba hoteles que prefería, algunos al triple del precio. Martin insistía en que el gimnasio del hotel no tenía el equipo adecuado. Cecilia se quejaba de que su habitación no era lo suficientemente grande para arreglarse. Yo seguía explicando lo mismo, está reservado, está hecho, vamos a sobrevivir sin mármol, sin un equipo completo de levantamiento de potencia y sin un vestidor. María, naturalmente, le contó a media familia sobre el viaje antes de que yo pudiera hacerlo. Rafael por fin está asumiendo responsabilidad, presumía, no que estuviera haciendo algo bonito, no siendo generoso, responsabilidad, como si yo estuviera saldando una deuda atrasada. Cecilia añadió su habitual autoelogio, diciéndoles a los parientes que merecía el mejor asiento porque es la social y tiene una reputación que mantener. ¿Reputación de qué? Nadie lo sabe, probablemente ni ella misma. Natalie, por suerte, se mantuvo al margen de las tonterías. Me escribió en privado que estaban actuando raro, que si yo estaba bien. Le respondí que sí, que si se ponían demasiado molestos fingiría que perdí el pasaporte. Me envió un emoji riéndose, pero lo siguió con un ten cuidado, Rafa. No respondí a esa parte. En su lugar empecé a guardar copias de cada recibo, mejora de asiento, reserva, queja, todo, no porque planeara discutir después, sino porque algo me decía que la verdad acabaría siendo torcida, como siempre. La mañana del viaje, su casa parecía una sesión de moda que había salido mal. María gritaba por los zapatos, Martin por el tráfico y Cecilia por la iluminación para su foto en el aeropuerto. Cuando llegué a ayudar a cargar las maletas, Martin se me quedó detrás como un supervisor. No inclines mi maleta, se dañarán las ruedas. Es una maleta, dije, está hecha para inclinarse, solo hazlo bien, espetó. María corrió hacia nosotros agitando las manos, Rafael, tienes que empezar tan temprano hoy, deberías estar feliz. Estaré más feliz si todos dejan de explicarme cómo funciona la gravedad. Cecilia salió pavoneándose, con gafas de sol puestas como si los paparazzi estuvieran acampados afuera. Mi atuendo combina con la vibra del aeropuerto, preguntó a nadie en particular, luego revisó su reflejo en la ventana de un coche, qué horror, la luz es basura, da igual. Cerré el maletero. Bien, ya están listos. María me miró parpadeando, ¿no nos llevas tú? No, todavía necesito pasar por la oficina a imprimir algo para seguridad, nos vemos en el aeropuerto. No era una mentira, solo no era toda la verdad. Quería espacio. Natalie me miró antes de subir al coche, su expresión decía exactamente lo que decía su mensaje, algo no está bien, escríbeme cuando te vayas, susurró. Salieron del camino de entrada discutiendo antes de que las ruedas tocaran la calle. Cecilia discutía por la música, Martin por las direcciones, María por quien era responsable de ir tarde. Me quedé allí un minuto, disfrutando del silencio repentino. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Un video de Natalie, sin texto. Lo abrí. Aún no lo sabía, pero la poca paciencia que me quedaba estaba a punto de evaporarse. El viaje que pagué, la unidad de la que María presumía, la oportunidad que les di, todo estaba a punto de darse la vuelta de forma brutal, y empezó con ese video. El video comenzó con el sonido de la puerta del coche cerrándose de golpe y María gritando algo sobre ir tarde. Esperaba caos, pero no lo que vino después. Natalie debió haber abierto la cámara por accidente. Al principio solo había imágenes temblorosas del asiento trasero, bolsas en el suelo, la luz del sol golpeando el rostro de Cecilia mientras se acomodaba el cabello como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Luego la cámara se estabilizó, Natalie la sostenía baja, ligeramente inclinada hacia arriba. No los estaba filmando a propósito. Probablemente pensaba grabar un clip rápido para su hija o algo inofensivo. Entonces la voz de Martin se escuchó alta y clara. Juro que ese chico cree que manda en el mundo porque paga unas cuantas facturas, dijo, Rafael siempre ha sido controlador, le gusta tener poder, lo hace sentirse grande. Apreté la mandíbula. Sonaba relajado, demasiado relajado, como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. María intervino de inmediato, por favor, apenas nos da nada. Y cuando lo hace actúa como si tuviéramos que inclinarnos ante él, se burló ella, uno pensaría que cubrir un par de servicios lo convierte en un héroe. ¿Un par de servicios?
Yo había estado cubriendo prácticamente todo durante casi un año, el tiempo suficiente para que dejaran de llamarlo ayuda y empezaran a tratarlo como una característica fija. Martin gruñó, cree que el dinero reemplaza el respeto, siempre fue así, incluso de niño, quería todo a su manera. Cecilia dejó escapar una risa pequeña, no fuerte, solo lo suficiente para mostrar que estaba de acuerdo. No dijo nada, pero la sonrisa torcida en su cara lo decía todo. Le gustaba oírlos hablar así, la hacía sentirse apoyada, validada. María se inclinó hacia la ventana, revisando su reflejo como si estuviera en un comercial de televisión. Honestamente, no sé por qué Rafael actúa como si fuera la columna vertebral de esta familia. Si alguien merece reconocimiento, es Cecilia. Cecilia sonrió. Bueno, quiero decir, yo soy la que le cae bien a todo el mundo, soy la que aparece. Martina sintió, exactamente, Cecilia es la que nos mantiene unidos, Rafael solo tira dinero y espera aplausos. Natalie no interrumpió, no se rió, no estuvo de acuerdo. La cámara tembló ligeramente, como si sus manos estuvieran temblando. Debió haberse dado cuenta de hasta dónde estaban llegando, de lo natural que era para ellos despedazarme en el segundo en que creían que yo no estaba cerca. María siguió, ¿sabes qué es Rafael? Es dramático, siempre lo ha sido, cada cosa pequeña la convierte en un gran espectáculo. Cree que es muy duro con sus comentarios sarcásticos, pero en el fondo sigue siendo ese niño difícil que tuvimos que aguantar. Martin soltó un suspiro falso. He intentado guiarlo, he intentado enseñarle, nunca escucha. Cree que ayudar con algunas facturas lo hace superior. Cecilia se subió las gafas de sol a la cabeza. Bueno, él siempre quiere parecer la persona más grande, le encanta actuar como si estuviera por encima de todos. Este viaje lo hizo para presumir, ya verán cómo luego nos lo echa en cara. María rió. Lo hará, créeme, es como es. Se movió en su asiento. Honestamente, no me sorprendería que hubiera reservado todo mal, se apresura, no piensa, solo quiere crédito. Martín añadió, de todos modos nos lo debe después de todo lo que sacrificamos. Sacrificado, una elección de palabra interesante. El video siguió corriendo, sin vacilación, sin vergüenza, estaban demasiado cómodos hablando mal de mí. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Cecilia no me defendió ni una sola vez, ni siquiera fingió, solo posó y sonrió, orgullosa de ser la hija preferida. Continuaron, probablemente arruiné algo hoy, ya verán, solo espero que la gente vea a Cecilia y entienda que ella es la verdaderamente responsable. Natalie se mantuvo en silencio, la cámara se quedó donde estaba, apuntando a nada y a todo al mismo tiempo. Entonces el audio se cortó y el clip terminó. Un segundo después apareció otro corto, era solo la cara de Natalie, silenciosa, ojos severos llenos de culpa. Susurró lo siento mucho, Rafa, antes de que la grabación se detuviera. Eso fue todo. El video se había subido automáticamente a nuestro chat a través de la función de envío rápido de su teléfono. Probablemente entró en pánico y cerró la aplicación sin darse cuenta de que ya se había enviado. Lo vi otra vez, esta vez prestando atención al tono, al ritmo, a la facilidad con la que me descartaban. No fue shock lo que me golpeó, no fue tristeza, no fue ira. Fue una claridad fría y limpia. Esto no era frustración del momento, no era un malentendido, no era que se estuvieran desahogando por un problema menor. Así era como hablaban de mí normalmente. Creían cada palabra. Mi apoyo no era amabilidad para ellos, era palanca. Se sentían con derecho a cobrar cuando quisieran. Veían mi esfuerzo como obligación, mi generosidad como debilidad, mi autocontrol como arrogancia. Y las pequeñas sonrisas silenciosas de Cecilia, los asentimientos complacidos, la forma en que se iluminaba cuando la elogiaban, ella había estado beneficiándose de esta narrativa todo el tiempo. Me recosté en la silla, sin gritos, sin caminar de un lado a otro, sin teatralidad emocional, solo una simple realización, ellos no iban a cambiar, pero yo sí podía. Abrí mi portátil, inicié sesión en la cuenta de la aerolínea, entré al portal del hotel, entré a cada reserva que había hecho. Si estaban tan seguros de quien creían que yo era, controlador, dramático, superior, bien, podían lidiar con la versión de mí que habían inventado. Para cuando su coche llegara al aeropuerto, aprenderían exactamente cuán impulsivo podía ser. Cancelar todo tomó menos de 10 minutos. No dudé, no hubo cuenta regresiva dramática, solo abrí las pestañas y hice clic. Natalie estaba en el mismo itinerario, mismas reservas, misma cuenta, misma confirmación. Separarlo limpiamente habría tomado tiempo, y el tiempo era lo único que no estaba dispuesto a darles. Había reservado todo reembolsable a propósito, porque no confío en mi familia y tampoco confío en las compañías de viajes. Vuelos cancelados, hotel cancelado, traslado al aeropuerto cancelado. Los portales obviamente no devolvieron el dinero al instante, pero las confirmaciones llegaron de inmediato. Reservas anuladas, boletos cancelados, todo oficialmente muerto en el sistema. Me recliné, revisé los números de cancelación 2 veces y dejé el teléfono boca abajo.
20 minutos después, mi teléfono se iluminó como una exhibición navideña. El espectáculo del aeropuerto había comenzado. El primer mensaje fue de Natalie: ya estamos aquí, algo está mal con los boletos. Respondí de inmediato: no pasa nada, cancelé todo, te explicaré luego, vete si puedes. Hubo una larga pausa y luego escribió: sentí que algo no estaba bien durante el trayecto, me estoy apartando, llámame luego. Bien, al menos una persona no estaba a punto de explotar en público. No pasó ni un minuto antes de que comenzaran los mensajes reales. María, Rafael, ¿qué está pasando? No encuentran nuestra reserva, arréglalo ahora. Martín, estoy en el mostrador, dicen que cancelaste el vuelo, más te vale llamar y arreglar tu error. Cecilia, estás bromeando, ¿dónde está mi mejora? Haz algo. No respondí. Solo abrí la galería y volví a reproducir el video que ellos no sabían que yo tenía. Mientras tanto, el caos del aeropuerto seguía explotando mi pantalla. Natalia escribió: ya me voy, están gritándose entre ellos, lo siento Rafa, debería haberte dicho antes. Le envié un solo mensaje: ¿estás bien? Te reservaré otro viaje aparte más adelante, solo para ti, llega a casa con cuidado. Ella respondió con un solo emoji de corazón y después nada. Todo se convirtió en un colapso total. El siguiente conjunto de mensajes llegó como una ráfaga. Prácticamente podía ver la escena. Martín, el personal aquí es incompetente, dicen que no hay nada que puedan hacer porque cancelaste los boletos, diles que nos pongan de nuevo en el vuelo. Debía de estar de pie en el mostrador, ladrando órdenes como si fuera el dueño del lugar. María, Rafael, la gente nos está mirando, ¿entiendes lo humillante que es esto? Nos humillaste. Cecilia, literalmente publiqué que hoy viajaba, la gente me sigue, quedo como una estúpida, arréglalo. Casi podía oír su chillido resonando por la terminal. Unos minutos después llegó: también cancelaste el hotel, dicen que no hay ninguna reserva, ¿estás fuera de tu mente? Sí, cancelé eso también, disfruta tu itinerario vacío, princesa. Luego Martin otra vez: ¿crees que esto es gracioso? Madura, llama a la aerolínea o, ni siquiera me molesté en abrir el resto de su amenaza. Nunca terminaba las frases cuando estaba furioso de todos modos, le gustaba dejarlas colgando para luego volver y fingir que había querido decir algo más sabio. En otra cadena de mensajes, María probó una táctica diferente. Rafael, cariño, tal vez cometiste un error, está bien, solo arréglalo, todos estamos estresados, por favor llama a la aerolínea, tu padre está perdiendo la paciencia y Cecilia está llorando. Cecilia llorando, probablemente por su mejora perdida, una tragedia de verdad. Luego llegó el verdadero golpe de Cecilia. Claro que arruinaste todo, porque no puedes ser amable sin controlarnos, esto es patético, incluso para ti. Ahí estaba, la verdad que habían estado guardando durante años, convenientemente lo opuesto a lo que mostraba el video. Aún así, siguieron llegando más mensajes, párrafos largos de María, fragmentos furiosos de Martín, berrinches en mayúsculas de Cecilia. Ninguno coincidía, cada versión estaba retorcida para hacer responsable a otra persona. Ni siquiera podían mantener sus mentiras alineadas. Los parientes empezaron a llamar después, tíos, tías, primos con los que no hablaba desde hacía años. Algunos se apoyaron fuerte en la temporada. Es Navidad, dijo uno de mis tíos con una voz como si estuviera leyendo una tarjeta de felicitación, no puedes hacer esto en Navidad. Como si la fecha en el calendario hiciera sagrada la exigencia. Nadie preguntó por qué lo haría, nadie preguntó si yo estaba bien. Llamaron porque oyeron una alarma de incendio y asumieron que yo había encendido el fósforo. Dejé que todas las llamadas sonaran. Llegó otra ola de mensajes. Dejé el teléfono a un lado. El silencio finalmente se instaló en mi apartamento y por primera vez en meses se sintió pacífico. Querían respuestas, podían esperar. Yo aún no había terminado y no pensaba explicarme ante nadie que solo me conocía cuando mi billetera se abría. El caos del aeropuerto no calmó a nadie, si acaso agudizó su desesperación. Para cuando llegaron a casa, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo, esta vez de Cecilia, no en el chat grupal, directo. Oye, ¿podemos hablar un segundo? Neutral, casi educado, un comienzo impresionante para ella. Respondí: di lo que tengas que decir. Los puntos de escritura burbujearon durante un buen rato, como si estuviera construyendo el acto perfecto. Mira, hoy fue una locura, no quiero drama, solo quiero arreglar mi parte del viaje. Ya sabía a dónde iba esto. O sea, solo vuelve a reservar mi boleto, no el de ellos, iré sola, no tienes que decirles. Ahí estaba, la autoproclamada social quería salvar su imagen, no el viaje. Ya le dije a la gente que estoy viajando, si no publico nada se va a ver mal. No me molesté en endulzarlo. No. Ella envió un párrafo completo al instante, como si lo hubiera tenido esperando en borradores. Wow, en serio, ¿de verdad estás haciendo esto por despecho? Arruinaste todo el viaje y ahora ni siquiera vas a arreglar un asiento, eres tan mezquino que es irreal. La dejé seguir.
Te gusta ser así, te gusta tener todo el poder y hacer que todos salten, es enfermizo, Rafael, disfrutas controlarnos, siempre lo has hecho. Ah, sí, la misma chica que se reía en el video mientras me destrozaban ahora era la víctima. Destruiste mis planes, ¿entiendes eso? Mi vida gira en torno a mi plataforma y ahora quedo en ridículo, siempre arruinas todo, es como un pasatiempo para ti. No respondí, ella se hundió sola. Increíble, eres patético. Luego dejó de escribir. Bien, uno menos. 5 minutos después, María entró. El suyo no fue directo, llegó en oleadas. Primer mensaje, cariño, tu hermana está devastada, sabes lo importante que es su imagen, no puedes ayudarla, olvídate de nosotros, ya veremos algo. Segundo mensaje, toda esta situación es una mancha en nuestra familia, la gente nos vio en el aeropuerto, estaban susurrando, ¿tienes idea de lo humillante que fue eso? Tercero, las familias no se hacen esto entre sí, nunca avergüenzas a tus padres en público. Mantuve el teléfono en silencio, podía hablar sola por una vez. Luego entró Martin, de forma predecible, con el tono de un hombre que cree que aún manda. Escúchame bien, no me importa que te haya provocado, este comportamiento es inaceptable, nos debes respeto, le debes cuidado a tu madre, te criaron mejor que esto, así no es como un hombre maneja un conflicto, arreglas lo que rompiste, no castigas a tu familia. Castigar, interesante, considerando quién había estado castigando durante todos estos años. Un tercer mensaje, más enojado, cancelas el viaje, bien, pero negarte a hablar, madura, como el mayor, la carga está sobre ti para mantener unida a la familia. Esa frase me hizo reír, mantener unida a la familia, claro, la misma familia que me despedazó en el momento en que pensó que yo no estaba en el coche. Aún así no respondí. Luego vinieron los parientes, como buitres dando vueltas alrededor de cualquier cosa que oliera a drama. Llamaron, escribieron, enviaron notas de voz, Rafael, sé la persona más grande, tu madre está con el corazón roto, arregla esto, sabes que Cecilia es sensible, un viaje no vale arruinar a la familia. Ninguno preguntó qué dijeron, ninguno preguntó si yo estaba bien, ninguno preguntó por qué cancelé. Oyeron una historia y asumieron que tenía que haber sido culpa mía. No me molesté en corregirlos. Mientras tanto, algo más estaba pasando en silencio. Natalie. Mi teléfono vibró otra vez. Hablé con ellos, están mintiendo a todos, contando historias distintas según de quien quieren simpatía. Me lo esperaba. Un minuto después escribió, confronté a Martin y a María directamente, les dije que grabé todo. Les dije que atacaron tu carácter sin dudarlo. Se pusieron a la defensiva muy rápido, y debo admitir que sonreí ante eso. Tu madre afirmó que no lo decía de esa manera, tu padre dijo que malinterpretaste el tono, Cecilia dijo que estás siendo dramático. Todo completamente predecible. Les dije que nadie tiene derecho a hablar así de ti mientras acepta tu dinero. Les dije que tenían que dejar de torcer la historia. María se fue caminando, Martin gritó, Cecilia lloró, fue un desastre. Te respondí que no tenías que hacer eso, pero gracias, alguien tenía que decirlo. No están arrepentidos por lo que dijeron, solo están arrepentidos de haber perdido los privilegios. Ahí estaba la verdad condensada en una sola frase, puro pánico por la pérdida del lujo gratuito. Por primera vez desde que el viaje fue planeado, algo encajó. El ruido, la presión, las acusaciones, todo su colapso no venía de preocuparse por mí, venía de perder acceso a mí. Y finalmente me di cuenta de algo que nunca esperaron, yo podía irme, y no había nada que pudieran hacer para detenerme. No avisé a nadie, no llamé a una reunión, no dejé pistas ni les di la cortesía de una cuenta regresiva. Simplemente entré en cada cuenta que había estado cargando silenciosamente sobre mis hombros y cerré las puertas una por una. No corté los servicios, dejé de pagarlos. Inicié sesión en las cuentas que estaban a mi nombre, porque meses atrás las había puesto así para ayudar temporalmente. Un clic para cancelar el pago automático, una llamada para programar la desconexión. Todo lo que estaba a mi nombre se apagó. Todo lo que no estaba a mi nombre simplemente perdió mi tarjeta. Planes de teléfono impagos. No podía terminar lo que no estaba a mi nombre, solo quité mi tarjeta, cancelé el pago automático y dejé de atraparla cada vez que caía. Suscripciones desaparecidas, cada pago automático del que Martín, María y Cecilia dependían se esfumó. Sin ceremonia, solo una cancelación silenciosa detrás de la pantalla de mi portátil. El primer temblor llegó 2 días después, porque cuando una cuenta de servicios está a tu nombre no tienes que rogarle al universo para dar un mensaje, simplemente dejas de cargarla. Natalie me contó que pasó por la casa de mis padres para dejar un pastel y en el momento en que entró, María caminaba de un lado a otro del pasillo con una pila de facturas en la mano. El agua se cortó esta mañana, dijeron que el titular de la cuenta solicitó la desconexión, le dijo a Natalie, y ahora la compañía eléctrica dice que el servicio también está programado para cortarse. Algo no está bien, lo dijo como si el universo la hubiera atacado personalmente. Martin estaba en la sala, fingiendo que lo tenía todo bajo control, revisando el correo como un hombre leyendo informes de guerra.
Nos las arreglaremos, dijo más alto de lo necesario, no necesitamos a Rafael, nunca lo hicimos, pero el sudor en su rostro decía lo contrario. Para el final de esa semana, el vacío de dinero golpeó con fuerza. La casa se sentía diferente, dijo Natalie, pesada, irritada, vibrando de pánico. No querían admitirlo. Cecilia intentó ser la que arregla las cosas. Primero quiso mantener intacta su imagen pública. Condujo hasta el proveedor de telefonía como si pudiera arreglarlo en persona. Volvió una hora después sosteniendo la factura como si fuera una prueba. ¿Quieren pago?, gritó, dinero de verdad, ¿por qué todo es tan caro? Mi factura del teléfono no solía ser tan alta. María susurró porque Rafael se encargaba de eso. Cecilia se quedó congelada, como si la hubieran abofeteado con una verdad que no quería oír. Luego gritó, bueno, ¿y por qué no se encarga ahora? Nadie respondió. Más tarde esa tarde, María intentó hacer llamadas desde el porche del vecino porque su línea fija estaba muerta. Suplicó un pequeño préstamo a 3 parientes diferentes y, como era de esperarse, todos ellos de repente tenían problemas financieros propios. Qué rápido se seca el apoyo cuando pides algo real. Mientras tanto, Martin seguía insistiendo en que lo resolverían, aunque Natalie lo oyó romper sobres en la cocina como si esperara que apareciera un cheque milagroso dentro. El hombre mantenía su orgullo incluso mientras estaba parado en la oscuridad, porque las luces parpadeaban cada vez que el sistema intentaba mantenerse vivo sin pago. María finalmente se quebró. Primero, Natalie me contó que la encontró sentada en la mesa del comedor con la cara enterrada entre las manos. Que no se entere la gente, susurró, esto se ve terrible, todos saben que Rafael nos llevaba a ese viaje, ahora pensarán que algo anda mal con nuestra familia. Algo anda mal con tu familia, pensé cuando lo oí, solo que ahora por fin tienes que vivir en ello en lugar de cubrirlo con mi dinero. Martín intentó mantener la estructura gritando a todos, a Cecilia por gastar demasiado, a María por ser dramática, al fregadero por gotear, al techo por existir. Culpó a todos menos a sí mismo. Natalie presenció una discusión que duró casi 40 minutos. Cecilia gritaba que necesitaba internet para trabajar, María lloraba porque su hermana había llamado preguntando por qué su número no funcionaba, Martin golpeó la encimera y gritó que Rafael estaba haciendo esto para llamar la atención, que quería que volviéramos arrastrándonos. No se estaban arrastrando, se estaban desmoronando. Natalie me dijo que esperó un momento en que no estaban atacándose entre ellos y finalmente dijo lo que tenía que decirse, todos necesitan dejar de mentir. Martin puso los ojos en blanco. No estamos mintiendo. Le dijiste a 3 parientes diferentes 3 historias distintas, dijo Natalie, culpaste a Rafael, a mí y entre ustedes. Ustedes saben qué causó esto. María se acomodó la blusa como si pudiera arreglar el problema moviendo tela. Estábamos alterados, la gente dice cosas. No sonaban alterados, respondió Natalie, sonaban cómodos, demasiado cómodos. Cecilia, con los brazos cruzados como una niña malhumorada, resopló, ¿por qué siempre lo defiendes? Porque él era el único que sostenía esta casa, dijo Natalie, y ustedes lo trataron como basura en el momento en que no estaba en el coche. Eso lo silenció durante unos 5 segundos. Luego Martín infló el pecho, no necesitamos a Rafael, arreglaremos esto solos. Pero para entonces, la mitad del vecindario ya había notado la repentina falta de luces por la noche. Alguien le mencionó a Natalie que habían visto a María cargando cubos desde el grifo del patio trasero del vecino porque el agua estaba cortada y no quería que nadie lo supiera. Otro vecino dijo que Cecilia pidió prestada su contraseña de Wi-Fi temporalmente y nunca la devolvió. Incluso los parientes que al principio me habían regañado se quedaron sospechosamente en silencio una vez que el dinero entró en la conversación. Desaparecieron más rápido que el aire de un globo pinchado. Natalie me contó todo esto la próxima vez que la vi. Se veía cansada, cansada de protegerme, cansada de presenciar su caída, cansada de ser la única persona cuerda orbitando la locura. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo, toda esta charla sobre el orgullo familiar. Y en el segundo en que desapareció tu dinero, también desapareció su unidad. Yo no respondí, no lo necesitaba. Su colapso no fue ruidoso de mi lado, fue silencioso, constante, predecible, cada pieza de su vida cayendo exactamente donde antes mi apoyo la mantenía unida. Así que les di una semana, no porque la merecieran, sino porque quería que el polvo se asentara, quería ver hasta dónde llegaría el derrumbe una vez retirada la estructura de mi dinero. Fue exactamente a donde esperaba. No se hablaban entre ellos, no pagaban facturas, no pedían perdón, no reconocían lo que habían dicho en el coche. Estaban atrapados en un bucle de pánico, culpa, negación y repetición. Cuando supe que el patrón no iba a cambiar, escribí el último mensaje que les enviaría jamás. Sin discursos, sin emoción, solo hechos para Martín, María y Cecilia. Enumeré cada gasto que cubrí durante los últimos 11 meses, pagos de hipoteca, servicios, comestibles, planes telefónicos, seguros, suscripciones, reparaciones, mantenimiento del vehículo, incluso las cosas pequeñas, entregas, recogidas de medicación, transferencias de efectivo de emergencia.
Cada línea tenía una fecha y una cantidad, sin espacio para debate ni para malentendidos. Luego adjunté un fotograma del video, uno en el que los tres eran visibles, no la peor parte, solo lo suficiente para mostrar certeza. Debajo escribí, vi el video, escuché cada palabra, nada fue sacado de contexto. Cerré el mensaje con la frase final que pensaron que nunca diría, no habrá más apoyo financiero, temporal ni permanente, esto es definitivo, no me contacten de nuevo. Luego lo envié. Antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar, atacar o intentar una manipulación más, bloqueé a los tres. Corte limpio, sin ruido, sin titubeos. Activé el silencio para llamadas de números desconocidos porque sabía que empezarían a pedir teléfonos prestados en cuanto sus propios números dejaran de funcionar. Natalie quedó sin bloquear, obviamente. Era la única que no había fingido, mentido ni usado mi persona como una billetera con pulso. Las consecuencias no fueron dramáticas de mi lado, fueron simplemente silenciosas. Según Natalie, los tres entraron en frenesí cuando se dieron cuenta de que no podían responder. Martin aparentemente gritó algo sobre cobardía y huir de la responsabilidad, pero nadie estaba escuchando. María intentó llamar de inmediato desde el teléfono de la casa, luego desde el teléfono del vecino, luego desde el de su prima, ninguno pasó. Cecilia se encerró en su habitación y gritó que su vida se había acabado, lo cual, sinceramente, no estaba lejos de la verdad. Su presencia en línea se estaba derrumbando, sin plan telefónico no había publicaciones constantes, sin Wi-Fi no había transmisiones en vivo, sin dinero no había contenido estético. El silencio de sus seguidores debió de ser brutal. Los parientes se fueron alejando gradualmente. Al principio intentaron hacer de mediadores, pero cuando la conversación inevitablemente giraba hacia si podían ayudar a cubrir alguna factura, se volvieron inaccesibles uno por uno. Dejaron de contestar las llamadas de mis padres, dejaron de visitar, dejaron de fingir que podían arreglar la situación. La familia que solía presumir de estar tan unida se disolvió más rápido que el azúcar en agua caliente. Natalie me mantenía informado solo cuando yo preguntaba, nunca más de eso. Respetó el límite de una forma que mi familia real nunca había respetado. Han empezado a vender cosas, me dijo una tarde, muebles, electrodomésticos viejos, ropa de la que Cecilia juró que nunca se desprendería. Están hablando de mudarse a un lugar más pequeño. Asentí, reducir era inevitable. Habían construido un estilo de vida sobre una base que no pusieron ellos. ¿Y tú?, preguntó. Estoy bien, respondí simplemente, y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida adulta, nadie me drenaba emocional ni financieramente. Mi teléfono no era una fuente constante de exigencias. Mis días no se pasaban anticipando la crisis de otra persona. Mi vida finalmente me pertenecía. 2 semanas después de enviar el mensaje, reservé algo, no para ellos, nunca más, para Natalie. Me dije a mí mismo que era un regalo de Navidad, no del tipo que María publicaría buscando aplausos, sino del tipo que das cuando lo sientes de verdad. Una escapada tranquila, buen hotel, vuelo cómodo, fechas flexibles, nada extravagante. Le entregué el sobre en la mesa de su cocina. Parpadeó. Rafa, ¿qué es esto? Un viaje, dije, el que de verdad quiero regalarte. Abrió el paquete despacio, casi con miedo de que no fuera real. No tenías que hacer esto, susurró. Lo sé, respondí, por eso lo hice. Me abrazó, el tipo de abrazo que no necesita palabras ni explicaciones, el tipo de abrazo que deja claro que ella era familia de una forma que la sangre por sí sola nunca había logrado. Cuando se fue a su viaje, me envió un solo mensaje, disfruta tu paz, te la ganaste. Con todos los demás bloqueados, mis días se estiraron con una quietud extraña. Al principio no sabía qué hacer con tanto espacio. Había pasado tanto tiempo viviendo en modo reacción, arreglando, pagando, suavizando, absorbiendo impactos, que la ausencia de ruido se sentía casi irreal. Pero me acostumbré rápido. Fui más al gimnasio, añadí horas a mis proyectos de trabajo, cociné comidas de verdad, incluso me senté en el sofá a ver una película sin que el teléfono se iluminara con exigencias. No era soledad, era libertad. Pasó un mes antes de que oyera algo nuevo sobre ellos, y llegó a través de Natalie. Se mudaron, dijo. Creo que por fin les cayó que no ibas a volver. ¿Cómo están?, pregunté. Exhaustos, respondió, enfadados, culpándose unos a otros por todo. No pueden ponerse de acuerdo en una sola versión de la historia porque la verdad los deja mal parados. No dije nada, no lo necesitaba, porque esto era lo que sabía. No perdí una familia, me alejé de 3 personas que solo me veían como una solución, no como un hijo o un hermano, 3 personas que construyeron su comodidad sobre mi espalda y luego se burlaron de mí por mantenerme erguido. No estaban devastados porque me perdieron, estaban devastados porque perdieron acceso a mí, y no es lo mismo. Así que no hubo confrontación final, ni gritos, ni reconciliación dramática, ni culpa, ni dudas. Solo una puerta cerrada de mi lado por una vez. Y en el silencio que siguió, comprendí algo simple, la paz no siempre viene de arreglar las cosas, a veces viene de dejar que se rompan sin ti.
Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias.